minutos de la mañana. Tenemos en el piso una nota, un invitado. Vamos a charlar un poco sobre el mercado inmobiliario. Está presente, por supuesto, con Guille Garate, Andrés Aznar. ¿Cómo están? Buen día. Hola Juan, ¿cómo andás? Buen día para vos, ¿cómo va? Todo bien. Andrés, Buen día, ¿cómo ¿qué estás? tal? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, bien, acá andamos. Juan, lo invitamos a Andrés, uno de los referentes en el mercado inmobiliario local, un poco para conocer en el marco de... Siempre abrimos un poco la ventana económica también para conocer cómo se dan algunas variables, en este caso un sector que siempre marca la dinámica económica. Si uno quiere ver cómo está la economía de un país, ponele, toma el mercado inmobiliario y sirve muchas veces, a veces digamos, un poco más, a veces un poco menos, para tener una referencia. Y hace tiempo que no nos metíamos en el tema y valía la pena charlar con uno de los referentes. Andrés, hubo desde, digamos, podríamos decir el cambio de gobierno como una etapa diferente en materia del negocio inmobiliario, un desarrollo de negocios importantes. Si uno miraba las estadísticas de los colegios de escribanos y demás, aparecía ahí como un mercado dinámico que tenía ese movimiento. Este año parece que se ha frenado un poco esa cuestión. Me imagino que en Bragado ha pasado un poco lo mismo este año. Contanos un poco el panorama. Sí, en realidad viene parado de hace tiempo o aumentando ese parate, ¿no? Y al principio parecía que arrancaba, pero en realidad se hicieron algunas operaciones. Ayudó un poco que habían surgido, sobre todo en el Banco Nación, algunos créditos hipotecarios. Se hicieron algunas operaciones con el crédito de Banco Nación y después se tranquilizó de vuelta. Lo que sigue habiendo es una sobreoferta de propiedades. Eso te iba a preguntar, porque uno recorre la ciudad y ve carteles de venta por todos lados, digamos, sí, ¿no? sí. Además de todos los loteos también que hay. Claro, sí. Además, hace unos años atrás hubo un auge con los loteos, se hicieron muchos porque era negocio hacerlo, y se saturó el mercado. Entonces ahora quedaron un montón de lotes en venta y además están las propiedades urbanas, digamos, que se vienen acumulando año tras año. Claro. O sea, entran nuevas casas en venta porque la gente tiene su vida y le pasan cosas y algunos se van de Bragado, otros se mueren y no, el mercado inmobiliario es natural claro, que sucedan esas cosas. El problema es que no se venden, claro. Entonces cada vez hay más. Claro. Y se ve, uno sale a dar una vuelta y se ven todas las propiedades que hay en venta. ¿Y eso ha cambiado el valor de la propiedad? Digo, esa sobreoferta, uno en principio podría decir que si hay sobreoferta entonces debería haber una merma en el precio, digamos. Sí, han bajado, no por ahí el precio de publicación no se nota mucho, pero sí se nota en las pocas operaciones que se hacen, que se hacen las que los propietarios acceden a bajar el precio, y ahí no venden. Se convalidan precios altos, digamos. Claro. Siguen igual la han bajado, pero en menos proporción de lo que uno ve que se hace en operaciones. Claro. Han bajado y de hecho hay una brecha muy grande entre lo que sale la construcción y la construcción usada, porque la construcción usada ha venido bajando y el precio de la construcción subió bastante y está... Hay una diferencia grande, por eso no hay construcción. Claro, y eso tiene que ver porque los precios de los insumos de construcción han seguido, digamos, los valores de inflación, porque en realidad, si la inflación ha bajado un poco y eso debería hacer que el construir no sea tan caro. Sin embargo, me decís que efectivamente es caro hoy construir de cero, digamos. Sí, en realidad... lo que yo sé es que hay una diferencia entre el usado y lo nuevo. No sé si está cara el valor de la construcción o está muy barato el otro. Claro. La realidad es que hay una diferencia y eso hace que se pare o sea, se vende el usado, lo poco que se vende barato, como dijimos recién. Pero después hay mucho de propiedad usada en mal estado. Claro. Hay mucho de eso. Claro. Y caes que tenés que hacerle arreglos y te sale caro. Entonces hay toda una ecuación ahí que es complicada. Bien. Después está el mercado de alquileres. Ingresó Milei, sacó aquella ley de alquileres que ha regulado un poco ese mercado. ¿En qué ha terminado, digamos, la práctica real? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se sinceró el mercado, es más fácil trabajar porque al no haber tantas restricciones con respecto a los plazos, a la manera de indexar y todo eso,
los negocios se hacen más libremente, pero en realidad no es que cambió tanto en el mercado. Los precios se regulan porque la gente no puede pagar, claro, por los ingresos que tiene, no puede pagar claro, muy caro, y entonces el que quiere alquilar termina poniéndolo en un precio accesible y lo alquila. claro. Si no pone un precio accesible, no se alquila. Claro. Entonces, eso para mí, desde mi punto de vista, es mejor. Y viene alguien que dice, mira, yo no la quería alquilar a la casa, pero ahora como puedo hacer cualquier tiempo, lo voy a alquilar por un año. Claro. Y aparece y entra otra casita más que la podés manejar, Claro. y eso antes directamente no se podía. Claro. ¿Hay más volatilidad de los inquilinos? Digo, esto de que tal vez en los ingresos las familias están más ajustadas y demás, ¿se nota en cambios de vivienda porque por ahí ya no pueden pagar el alquiler que tenían? No, eso siempre hubo, porque hay casos Sí, puntuales, lógico, pero claro. no es importante, estadísticamente no es importante el número de la gente que le pasa eso. Hay los movimientos normales, que la casa le quedó chica, o la casa le quedó grande, o se la piden porque la quieren vender, o la va a utilizar un familiar, entonces se tienen que mudar. Claro. Pero el mercado de alquileres es muy dinámico. Bien. Siempre fue en las crisis, en los momentos tranquilos, porque hay mucha demanda. Claro. Y hay oferta también, pero está equilibrada, digamos. Bien. Te entra una casa en alquiler, la tenés un tiempito y la alquilás. Claro, no claro. es como la venta, ¿no? Claro. Aprovecho para preguntarte también, porque hace algunos días leíamos alguna iniciativa del gobierno, del área que conduce Sturzenegger, de desregular el mercado inmobiliario, entre otras cosas, digamos, afectar la actividad de los agentes inmobiliarios o de los que se dedican al corretaje inmobiliario. ¿En qué ha quedado eso? ¿Qué nos podés contar? Sí, hubo un proyecto presentado en las cámaras para un anteproyecto, sería, Claro. desde el gobierno nacional. Uh-huh. Y bueno, hubo bastante resistencia en las provincias, desde los colegios profesionales, y bueno, pareciera que ahora se tranquilizó y que lo han retirado al proyecto. Pero sí, la intención estuvo. ¿Y digamos, con la idea de qué? Bueno, yo no de desregular, directamente desregularlo, o sea que cualquiera podría poner una inmobiliaria sin haber estudiado ni saber nada del tema. Ajá. Y ofrecer la casa que es de otro y cobrar una comisión, que Claro. en definitiva es lo que hacemos nosotros. Claro. ¿Y qué implicaría eso para la actividad, digamos? No, más que para la actividad, muchísima más competencia y desleal por ahí, ¿no? Pero lo más grave para mí es para la gente que anda buscando una propiedad y que no sabe a dónde cae. Claro. No hay nadie que lo regule. Nosotros tenemos Un colegio. una ley que claro, y hay gente que si no haces lo que corresponde dentro del colegio te sanciona. Claro. Como son todos los colegios, ¿no? Claro, Colegios de claro. escribanos, de Médicos, farmacéuticos, de médicos. Claro. Como tiene que ser, que regule el gobierno de la matrícula, digamos, ¿no? Bien. O sea, los profesionales del corretaje inmobiliario en realidad no están de acuerdo con ese proyecto, al No, menos por supuesto. con la totalidad de su No propuesta, digamos. estábamos de acuerdo, Claro. directamente. Claro. Y por lo general, digamos, los que estamos en este negocio somos de ideas liberales, porque el que está en la compraventa y todo eso, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, tanto no, digamos. Claro. Siempre hay que ponerle un límite a las cosas, ¿no? En alguna escala hay que ponérselo. Quería preguntarte, y pensando ya más en lo local, ¿hay algo que desde la política pública, desde el Estado local, se pueda o se esté haciendo tal vez que promueva o fomente la actividad del mercado, el acceso a la vivienda? Pensaba, por ejemplo, Junín hace un tiempo lleva adelante unos proyectos de loteos, donde el Estado compra, lotea y después vende. Por supuesto, eso baja la presión del precio, ¿no? del mercado. Pero en general, ¿te parece que el Estado local puede hacer algo? Digamos, ¿cuál es la mirada que puede aportar un Estado local? Sí, por supuesto que siempre se pueden hacer cosas. En realidad acá no hay ese tipo de, como el ejemplo que diste vos de Junín, claro. Pero hay, digamos que
cuestiones que tienen que ver con el mercado inmobiliario es más global, por decir, a nivel país sería, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con si hay crédito hipotecario, claro. Si por ahí el Estado daba algunos créditos, pero no, el municipio eso no lo puede hacer. Sí, claro. Claro. Por eso es como... Y además que la crisis del mercado inmobiliario es general, no es de Bragado o de una zona. Sí, claro. En todo el país. Claro. Todas las ciudades que tienen más o menos la misma cantidad de habitantes que nosotros tienen los mismos problemas. Pero a nivel regulaciones, por ejemplo, el Código Urbano Ambiental, que fue modificado hace una década y pico, es un código que hoy sigue sirviendo al desarrollo urbano de la ciudad. Sí, los códigos, la zonificación y regulación de lo que se puede construir y todo eso, que es lo que regula, son buenos, sí, pero no tiene que ver con el mercado. Para mí no, con el mercado inmobiliario. ¿No? Afectan al mercado. Si te determinan que una zona no se puede desarrollar por X motivo. Afectan cuando por ahí si está mal hecho, digamos, ¿no es cierto? Si te ponen cosas que vos decís, ¿cómo no van a dejar construir, no sé, en el centro un edificio, por ejemplo? Claro. O si te ponen que pueden construir edificios en las quintas, y cosas que no tuvieran sentido, sí, ahí afectan, porque vos querés hacer algo y no podés. Claro. Pero normalmente te pueden dejar un poquito más, un poquito menos, pero el mercado se acomoda a eso. Claro, te entiendo. Bueno, una última que está vinculada y que la charlamos un poquito afuera del micrófono. Decíamos que, después del 2007, el cambio de gobierno, cuando entró Aldo San Pedro, que vino una inversión importante en la ciudad, se construyeron buena parte de los edificios que vemos hoy en el centro, y después de eso vimos un desarrollo, pero ya no de edificios en el centro, sino de loteos en diferentes lugares de la ciudad. Y hablábamos un poco fuera de micrófono, de cuáles fueron los motivos para que no se siguieran haciendo edificios, para que aparezcan otro tipo de inversiones. Hay solo cuestiones económicas de costos, hay tendencias de las personas de buscar otro tipo de viviendas. Sí, en realidad son varias cosas que coinciden, digamos, y hacen que se produzca un fenómeno como ese que está diciendo. Cuando se hicieron los edificios, era un momento donde la construcción era muy rentable. Claro. Y además hacía muchos años que en Bragado no se hacían edificios, entonces había como una necesidad. Claro. Sumás esas dos cosas. Hay un excedente también del sector agropecuario ahí, ¿no? Dispuesto a volcarle en inversiones. Sí, posibles. Sí, de todo. Cuando las cosas se dan, digamos, todo lo... Claro. El negocio agropecuario por lo general mueve dinero, pero en líneas generales son cautos. Sí, claro. Entonces, si sirve lo hacemos y si no esperamos. Y la mayoría de los negocios se hacen así, ¿no es cierto? Claro. Cuando sirve es cuando uno se anima a hacerlo. Claro. Pero yo creo que fundamentalmente se dieron esas dos cosas, que había una necesidad, porque hacía muchos años que no se hacían edificios en el centro, y el negocio de la construcción era un buen negocio. Era rentable. Era rentable. Y después, bueno, esa etapa pasó, por ahí se saturó, digamos, ya la demanda no era tanto porque ya se había tranquilizado la necesidad que había, y empezó a hacer negocio lotear, y la construcción ya no era tan buen negocio, pero seguía siendo buen negocio, uno podía construir, pero ya el que compraba un terreno, el que construía era el que compraba el terreno, el particular, digamos. Claro. Porque era accesible, pero no era tan buen negocio como para que se hiciera a gran escala para una empresa. Claro. Y ahora se saturaron también, nos saturamos de lotes, entonces también no se vende un lote ahora tampoco. Claro. Sí. Bien, bueno, buenísimo, la verdad que la charla sirve para comprender un poco también estos fenómenos de desarrollo urbano que uno a veces recorre la ciudad, va viendo y hay cosas que no se explican y vos decís, che, ¿qué pasa que no se vende viste la cantidad de carteles que hay de venta, que nos pasa a todos? ¿O por qué ahora hay loteos en torno a la ciudad que antes no había tantos? Así que te agradecemos mucho que hayas venido a charlar un ratito. No, gracias a ustedes por invitarme. Listo, ahí pasamos a una tanda y enseguida volvemos.